Tenemos aquí con nosotros a Francisco de Sande, profesor titular de la Universidad de La Laguna durante más de 20 años, concretamente en la sección, ¿no?, en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Eso se llama área de conocimiento, es un área. El departamento es Ingeniería Informática y en el departamento hay, me parece que son 4 áreas de conocimiento y las áreas de conocimiento son una cosa un poco ajena quizás al alumnado, que son una cuestión histórica por la cual en la universidad cada profesor está adscrito a un área de conocimiento. La mía se llama Lenguaje y Sistemas Informáticos. Muy bien, pues área de conocimiento entonces. Primera pregunta. Usted pertenece al grupo de investigación de computación de altas prestaciones, ¿correcto? Sí, correcto. Vale, ¿nos podría contar un poco así de qué va? Bueno, la computación de altas prestaciones, explicado así de forma sucinta y genérica, digamos, son las técnicas que aplicamos para conseguir dos posibilidades. Una, resolver problemas informáticos más rápidamente que lo que se pueden resolver en la actualidad, o resolver problemas más grandes, de mayor tamaño. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un ejemplo que la gente entiende muy bien es el de la predicción meteorológica, que es un campo en el que se utiliza mucho la supercomputación o computación de altas prestaciones. La idea es la siguiente: los físicos tienen desplegados por toda la geografía muchos sensores de temperatura, humedad, velocidad del viento, sensores climatológicos. Y con esos sensores los físicos también tienen modelos atmosféricos muy precisos que permiten con una gran precisión predecir cuál va a ser el tiempo que va a ser mañana en la laguna. Entonces metemos toda esa información en un computador, modelamos y nos dice mañana en la laguna va a llover con seguridad al 100%, va a llover o no va a llover o va a ser el viento. Y eso funciona, y funciona muy bien, y lo vemos todos los días en los telediarios. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué es tan imprecisa? A veces me dicen que va a llover, pero me dicen con una cierta probabilidad, no me lo aseguran. Pues la imprecisión viene de que cuando metemos toda esa información en los computadores actuales, en predecir cuál va a ser el tiempo que va a tardar mañana, tardamos una semana. Entonces, claro, tardar una semana en que me digan cuál es el tiempo que va a ser mañana no tiene mucha utilidad. ¿Y por qué tardamos una semana? Porque son modelos muy costosos de simular. Entonces, claro, como eso no es útil, lo que se hace es que se simplifican los modelos para digamos que los cálculos que hay que hacer para predecir el tiempo que va a ser mañana, seamos capaces de terminarlos antes de mañana. Entonces relajamos los modelos y, digamos, introducimos imprecisión. Y por eso cuando te dicen el tiempo que va a ser mañana, te lo dicen con un cierto nivel de imprecisión, porque la has introducido tú en el modelo. Este no es el único ejemplo. Yo que sé, en las guerras es lamentablemente donde más se utilizan estas tecnologías para hacer que, yo que sé, la simulación de las alas de los aviones de combate, no solo de los de combate, la simulación antes de construir un avión, ese avión se simula y se simula en túneles de viento. Incluso el proceso es tan complejo que no se simula el aparato completo, sino partes del mismo. Y todo eso hay otro ejemplo muy famoso que requiere el concurso de la supercomputación, es la secuenciación del ADN. La secuenciación del ADN, que fue un éxito, digamos, científico, no se hubiera podido resolver sin el concurso de la supercomputación de altas prestaciones. Es decir, en la ciencia y en la tecnología hay multitud de problemas que necesitan que los ordenadores resuelvan problemas cada vez más grandes y lo hagan cada vez más rápidamente. Y para esto se utiliza computación de altas prestaciones. Pues muy interesante, la verdad. Bueno, para poner un poco en contexto a nuestros seguidores, en los últimos años no ha estado publicando demasiado porque se está dedicando más a la docencia, ¿correcto? Pero sí que es verdad que el año pasado publicó junto a un compañero del Instituto de Astrofísica de Canarias, Pablo López Ramos, un artículo, ¿no?, que era como más de investigación pero basado en la docencia, ¿no?, denominado El impacto de asistentes basados en inteligencia artificial en la enseñanza-aprendizaje de la programación. En las conclusiones dejaba unas preguntas, unas cuestiones para abrir debate sobre el uso precisamente, ¿no?, y si puede llegar a ser contraproducente o no. Claro, no lo responde, pero a nosotros nos gustaría conocer su opinión como docente informático que en algún momento también tuvo que aprender a programar, ¿no? ¿Cree usted que es contraproducente a día de hoy para los estudiantes que están aprendiendo a programar los asistentes basados en inteligencia artificial, o cree que puede ser útil o a lo mejor más adelante en el aprendizaje? Bueno, en primer lugar, el trabajo ese que mencionas es un trabajo, digamos, no de investigación, sino más bien de perfil
de perfil docente. Y luego que los asistentes basados en IA son una herramienta de tremenda utilidad en la docencia y en el desarrollo de la programación, eso es indiscutible, claro que son herramientas. Claro, el uso de esas herramientas entraña peligros, como el uso de cualquier herramienta. Si pensamos en un destornillador es una herramienta muy útil, pero también puede ser peligrosa. Y lo mismo ocurre con esos asistentes. Cuando uno ya domina técnicas de programación, el utilizarlos, vamos, son de enorme ayuda, porque yo conozco muchos profesionales que las utilizan y que las vienen utilizando desde hace mucho tiempo, porque para hacer un script o para hacerte un código sencillo, pues si tienes un asistente que te da la mitad del código hecho y luego tú a lo mejor haces algún retoque, pues para eso son una herramienta incuestionable. ¿Qué ocurre? Que a veces esas herramientas caen en manos de gente que no conoce la tecnología que hay detrás. Entonces, claro, es como si dijéramos, bueno, si los asistentes ya saben programar, ¿para qué existen los programadores? Yo creo que los programadores siguen teniendo sentido. Esas herramientas en el nivel de madurez que tienen hoy por hoy, que es bastante sorprendente y bastante interesante, son una herramienta, pero no son la solución de los problemas. Digamos que, por decirlo de forma sencilla, que un estudiante de tercero o cuarto utilice esas herramientas es bienvenido y muchos empezamos a experimentar con ellas en la docencia. Ahora que un estudiante de primero, cuando le plantees un problema, en lugar de esforzarse por resolverlo ella o él, recurra a una solución fácil, que venga a través de una inteligencia artificial, eso no creo yo no creo que sea bueno. ¿Por qué? Porque es como decir, bueno, yo me rindo, yo no hago nada, que lo haga todo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos que todavía tiene sus limitaciones. Es una cosa que ya ocurrió con otras tecnologías. Cuando surgió Wikipedia, todo el mundo dice, bueno, ya nadie va a trabajar, todo el mundo va a sacar las cosas de Wikipedia. Hoy en día hemos aprendido a convivir con Wikipedia, con otras fuentes, y todos las vemos como un beneficio. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Las preguntas que se planteaban en ese trabajo que usted menciona están sin respuesta porque yo no tengo respuestas, ni las tengo yo ni las tiene nadie. Más bien se plantean como un debate, es un debate que se está teniendo en la comunidad educativa al que hay que dar salida. Y es un debate muy interesante, apasionante, pero yo desde luego no demonizaría en absoluto esas herramientas. Están aquí, han venido para quedarse y hay que usarlas. Y una preguntita así rápida respecto al tema antes de pasar a lo siguiente. ¿Cree que sería una buena opción agregar en el currículum, por ejemplo, el aprender a usar estas herramientas? No solo el dejar que el alumno las utilice quizás como usted explica en tercero o cuarto, sino además añadir en alguna asignatura de primero o segundo para ayudar a que sepan escribir los prompts correctos para que les ayude a la hora de programar. Sí, posiblemente eso será lo que se haga. Posiblemente no se institucionalizará como una asignatura ad hoc o algo por el estilo, porque la universidad es una institución que reacciona lentamente a los cambios, pero que en asignaturas me consta ya de hecho que hay profesores que están haciendo eso, utilizando LMMs para trabajar en sus asignaturas. Y efectivamente, digamos, se está hablando hoy en día de prompt engineering, o sea, no se trata tanto o sea, la ingeniería de las preguntas, cómo preguntar a la IA para que te dé la respuesta correcta. De hecho en ese artículo, digamos que fue casi un primer contacto por mi parte con esa nueva tecnología, resulta sorprendente que si tú tienes los conocimientos adecuados, vas a sacar mucho más partido de esa herramienta que si no. Es como, por ejemplo, conducir, todos conducimos coches, pero yo estoy convencido de que quien sabe mecánica conduce mejor. ¿Por qué? Porque sabe mejor la respuesta del vehículo y cómo utilizarlo de forma adecuada. Pues lo mismo ocurre con esto. Si tú a la inteligencia artificial le dices, resuélveme este problema, seguramente te da una solución. Y una solución que puede ser correcta desde algún punto de vista, desde el punto de vista de la corrección, por ejemplo, pero no desde el punto de vista de la escalabilidad o desde el punto de vista de la mantenibilidad del código. Entonces, haciendo las preguntas adecuadas, la propia inteligencia artificial puede mejorarte el código que ella misma te da en la dirección que tú deseas. Por ejemplo, que cumpla con reglas de estilo dadas o que cumpla determinados requisitos de eficiencia. Pero claro, para eso hay que saber hacer las preguntas. Y ese saber hacer las preguntas es efectivamente lo que el ingeniero tiene que aprender o tiene que ser capaz de realizar. Bueno, ¿nos podría contar cuál ha sido su mejor experiencia con un estudiante? La verdad es que he tenido muy buenas experiencias con muchos estudiantes, pero por resumir alguna, yo creo que la mejor experiencia más que con el estudiante, es con el ex estudiante. Mis estudiantes conmigo suelen sufrir mucho. Yo no soy posiblemente el profesor que más amigos tiene entre el alumnado en la escuela.
La experiencia más gratificante es cuando te cuentas a esos alumnos o esos exalumnos y ya no son alumnos, sino que son profesionales. Y te dicen, oye, pues vienen a saludar en primer lugar, lo cual siempre es un placer. Y en segundo lugar, cuando alguno te dice, oye, pues menos mal que me hablaste de tal tema, porque eso me ha sido muy útil en mi desarrollo profesional. Es decir, ver convertido a una persona que en determinado momento fue un estudiante contigo y verle convertido en un profesional, en muchos casos de prestigio, y que te reconozca como un mérito tuyo, que realmente el mérito casi nunca es del profesor, el mérito es de su esfuerzo y de tú fuiste el guía que le dijo, mírate los principios sólidos, mírate los patrones de diseño, apréndete a hacer esto, comenta el código de este modo, ten en cuenta esta guía de estilo, y alguien te diga, pues eso fue muy útil porque en el proyecto en el que estoy, menos mal que alguien me habló de tal cosa, porque si no, hubiera perdido un montón de tiempo. Eso es lo más gratificante, cuando que alguien reconoce que tú aportaste un granito de arena en su formación. Claro, es que al final la docencia, la enseñanza es muy importante en la vida profesional de uno, ¿no? Hombre, nos dedicamos a esto, digamos que los seres humanos tenemos tres patas, la pata afectiva, la pata intelectual y la pata laboral. Y al mundo laboral, al dar clase, le dedicamos una proporción alta de horas de nuestro día, con lo cual que esa tarea que uno hace docente, yo es que estoy convencido que los profesores universitarios realizamos además una labor social. Quizás no es tan clara como la que hace un sacerdote o la que hace un médico, pero los docentes tenemos una enorme trascendencia social porque tener buena educación es clave para el desarrollo de una sociedad, o al menos así lo entiendo yo. Y más me parece eso importante cuando hablamos de servidores públicos. Somos servidores públicos, estamos financiados con fondos públicos y estamos aquí dando un servicio a la sociedad de la mayor calidad que somos capaces de hacer, o al menos así lo intentamos. Por último, ¿algún tip o consejo que le hubiese gustado que le dieran cuando estaba en su etapa estudiantil universitaria, pero que no recibió? No sé si lo recibí o no, pero yo me esfuerzo mucho en decirle a los estudiantes que aprovechen este tiempo. Es un tiempo único, es un tiempo precioso. Es un tiempo precioso por la edad que ustedes tienen y porque es un tiempo dedicado a aprender. Luego tendrán otras obligaciones y ya no todo el tiempo aprender, particularmente si se dedican a la informática, van a tener que seguir aprendiendo toda la vida, porque esto es una ciencia muy cambiante. A mí siempre me da mucha envidia a los matemáticos, porque el análisis matemático desde que Leibniz lo acabó no ha cambiado. Pero aquí no, aquí te cambia todo, te cambia el lenguaje de programación, te cambia el paradigma, te cambian los problemas, o sea que vamos a tener que seguir aprendiendo. Pero muchos estudiantes creen que la época es como una especie de tránsito inútil en el que solo sirve para tener un título por el que luego sales a la calle donde realmente te diviertes que es trabajando. Absolutamente falso. La universidad es un tiempo que hay que aprovechar porque, en primer lugar, porque cuesta caro, en segundo lugar, porque ustedes le dedican mucho tiempo, es un tiempo muy valioso porque es el tiempo de tu formación, el tiempo en el que pones los ladrillos de lo que vas a hacer mañana profesionalmente. Entonces aprovechen ese tiempo y olvídense de aquello de que, bueno, aquí esto, donde realmente se aprende es después. No, no, no. Ahora también se aprende, ahora también hay que aprender y este tiempo es valiosísimo porque tienen todo el tiempo del mundo para aprender. Cuando tienes familia, responsabilidades laborales y de diversa índole, el aprender siempre tiene que estar ahí, pero ya no tienes tanto tiempo para ello. Tienes que dividir ese tiempo entre otras actividades y ahora no, ahora lo tienes todo. Y otro gran consejo es que se formen, porque está claramente demostrada, la empleabilidad es mucho más alta entre quien tiene formación que quien no la tiene. Las cosas están muy difíciles en el mundo laboral, pero entre alguien que tiene dos másteres y alguien que no tiene ninguno, el mundo de la empresa va a elegir antes al que tiene dos másteres, sin mirar más allá, sin mirar cuán bien lo hizo siquiera. O sea que tener formación acreditada es importante, formación acreditada de calidad, que valga no solo el título, sino que a ti te cualifique profesionalmente. Y ahora es una oportunidad para ustedes muy buena para ello. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y hasta aquí.